Luz y sal. Ahorita, como me quedé sin televisor normal, o sea, televisión pública, me he quitado un poquito el hábito de ver televisión abierta y normalmente veía yo caricaturas. Y por alguna razón ahorita estoy volteando a ver documentales que ya había dejado de ver. Hay un canal en televisión abierta que antes había que se llamaba Deutschen Channel, que es el canal alemán, y hace transmisiones de- traducidas al español. Y te mueve algunas cosas que ya había yo dejado atrás en el mundo secular y que me permiten recordar por qué el hilo conductor entre cosas que de repente explico en historia y que hoy en la posmodernidad no me hacen clic, no me hay match y por lo tanto me gustaría compartirlo contigo y tiene un carácter muy académico. A lo largo de la historia tenemos la idea de que el Estado ya existía desde el principio y si bien es un proyecto ideológico, político, axiológico, ontológico, que deriva en religares y en apología y que requiere por lo tanto de una doxología para que éste pueda ser implementado, además de una pedagogía, obviamente, para que la gente lo consuma, lo crea y lo defienda. De ahí el concepto religare y de ahí el concepto doxología y apologética. Es decir, el Estado, eh, primero, no es un constructo físico, es un constructo de ideas y es un constructo de ideas basado en data, que la data le permite al Estado decir es viable, no es viable, me es útil o no me es útil. El Estado es muy pragmático. No existen los estados románticos, existen las ideologías románticas y en términos románticos lo estoy usando muy kitsch, el concepto romántico como la idea de voy a crear un mundo rosa estilo Aldous Huxley con ese dejo de sarcasmo que hace Huxley cuando crea su libro, en donde hay una esperanza fallida en la ciencia. Bueno, acá yo cuando te digo eh, una idea romántica es una idea kitsch, ¿no? Una idea rosa que aparentemente tiene todos los beneficios del mundo y que tendríamos que decir que sí porque no le vemos nada de malo, porque ni siquiera, además, cuando aparece el proyecto ideológico del Estado, ni siquiera lo revisamos, ¿no? Porque hoy ya nadie revisa nada, ni lee nada, ni profundiza en nada, porque además supuestamente no hay tiempo y no hay necesidad, ¿no? Ya viene todo empaquetado en pequeños sobrecitos que traen toda la información, no tienes que consumirlo todo y además tienes la necesidad de ver, oír y olvidar rápidamente porque hoy estamos en un mundo sobresaturado de imágenes, emociones, sonidos, ideas y mensajes y entonces hoy hay que romper con la vigencia de algo de manera rápida y pronta porque si no te consume el proceso digestivo de ese proceso. Y entonces como que te quedas atrás de la vorágine de todo lo que se está produciendo día a día. En la idea del proyecto ideológico del Estado están las palabras que dije hace rato, que pueden ser categorías de investigación incluso, ¿no? El axios, que tiene que ver con el valor moral y el peso que tiene esto dentro del proyecto del Estado, insisto, en un sentido muy pragmático, incluso cómo poder torcer la moral de tal manera que te permita que parezca que es una moral sana para el proyecto ideológico del Estado. Ontológico cuando te digo que lo que hago es que hago que el sujeto, porque ya ahora ya no es la clase, si en los tiempos, por ejemplo, del Estado benefactor o el Estado vigilante o el Estado de estas características o en el Estado medieval, podías pensar en que podías mover masas. Aquí la idea es que hoy se atomiza al individuo, entonces el self no es social, sino es un self individual.
Es decir, un ser humano, individuo, ya no piensas en la masa, ni en el grupo, ni en la sociedad. Ontológico, entonces en ese sentido sí sería muy atomizado, que creo que coincide mucho con el ontos griego. Nunca el ontos griego fue con un carácter social. Para eso creo que estaría el ethos, que sería el deber ser social. Ese sí tendría que ser como que cada sujeto tendría que entender que tenía que algo que hacer, y en la polis, que sería político, y ahí es donde entraría lo social, porque entonces estaría el sujeto social, que sería el tomado para la sociedad, o el individuo que pertenece a una sociedad. Entonces, um, la idea de ese estado entonces involucra que el sujeto haga apología, doxología y religar. ¿Y qué significa el religar? Juntar. Juntar un grupo de individuos creyendo en un mismo fin común. Es religar, ¿no? Volver a unir. El concepto de doxología es crear una buena opinión acerca de algo, y la apologética es hacer eso como una defensa del proyecto que estás supuestamente abrazando. Entonces el Estado se diseñó esas estructuras. En el tiempo de las teocracias, bueno, pues era basado en dioses o en Dios. En el caso de los hebreos era Dios. En el caso de los romanos, griegos y demás, eran teocracias no muy bien explicadas y no muy bien entendidas, porque a veces sus teocracias creo que estaban más en conflicto por ser tan humanizadas, que creo que ellas también tenían problemas, que había que mandar a los dioses al psicólogo y mandarlos a revisar sus problemas emocionales entre ellos mismos, ¿no? Pero también había en esas mismas teocracias habían los líderes o los dirigentes, y no necesariamente eran puro sacerdotes, sino también había esta mezcla entre el emperador y el hechicero y el mago y el sacerdote de estas culturas. En el caso de las teocracias, como por ejemplo la judio-cristiana, que es en la que estoy más involucrado por obvias razones, la teocracia era entendida y administrada por el profeta, que era el que hablaba con Dios, pero era Dios su rey o su gobernador o su líder. Y el profeta era el que hablaba con Dios, y Dios les decía qué hacer a través del profeta o los profetas. Y el sacerdote, pues su función más bien era como de hablar por el pueblo y velar por que el pueblo estuviera en paz con Dios. Punto. En el Estado benefactor, el concepto es que el Estado tienes todas las garantías porque él provee de todo, él crea todas las instituciones sociales que requieres. Tú lo único que tienes que hacer es cumplir tu función en el lugar en el que te toque cumplirla, pagar tus impuestos, y de ahí en fuera vendrá la retribución por parte del Estado para todas las necesidades que tengas. En el Estado vigilante, que es el Estado que nace a partir del agotamiento del Estado benefactor, vigilante 1980, Margaret Thatcher es la primera en decir que el Estado benefactor ya está quebrado. De ahí la siguen todos los demás países de Europa, y la seguimos en América Latina. En algunos países empieza la ruptura en los 80s, en otros países empieza en los 90s, como es el caso de México. 89-93 es la etapa en la que México pasa a su transición de Estado benefactor a Estado vigilante en menos de 2 años. ¿Cuál es la idea del Estado vigilante? El Estado vigilante le dice a las empresas: ¿sabes qué? Tú tienes ahora la función y el compromiso de asumir las funciones que yo tenía. A la sociedad le dejan también, le delegan la responsabilidad de algunas de las cosas que ellos tendrían que haber hecho. Es decir, la empresa como los particulares, pero también a los particulares como los ciudadanos, que nos tenemos que comprometer a que no vamos a recibir ya todo el Estado, sino que nosotros también vamos a tener que hacer nuestra parte social para obtener los beneficios que estamos esperando, ¿no? Y entonces aparece por ahí la idea ya no de igualdad, sino de equidad, y entonces se rompe totalmente la otra lógica, ¿no? Pero hasta el 2000 no se había hablado de algo que se llama hoy el nuevo orden mundial, y en donde estamos involucrados todos, ¿no? El nuevo orden mundial, desde lo que entendemos los escatólogos como
o los que estudian la escatología, perdón por ponerme el sombrero, es decir, el concepto de las últimas cosas o la idea de las últimas cosas, se entiende que va a ser un estado que, que sea mundial y que tenga instituciones, eh, es decir, fuera de países y fuera de fronteras, que finalmente estén regulando los destinos de la sociedad. Y bueno, tuvimos un primer acercamiento, eh, creo que muy palpable y muy visible con la idea de la pandemia, aunque ya habíamos tenido otros acercamientos, pero más sectorizados. Por ejemplo, situaciones como la OPEP, como la ONU en un principio, como las derivaciones de la ONU en un principio, pero nada como lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? La pandemia nos enseñó que el Estado mundial es posible y que el Estado mundial puede estar llevado sin necesidad de saber quién es el que regula, quién es el que habla y quién es el que lo dice. Ahora yo quisiera que si esto está quedando claro, entendamos que hay un peligro en todas estas tres cosas. Desde el Estado benefactor, que todavía hay gente que sigue peleando ese Estado benefactor, que en realidad lo que te dice es que le va a quitar a alguien lo que tú quieres para dártelo a ti porque se supone que el otro lo tiene de una manera injusta y que entonces tú que eres justo lo debes de merecer. Es el caso, por ejemplo, de lo que hoy sigue en propaganda en México, que es que primero la pobreza, como que es como si se supone que los pobres merecieran que a los ricos se les quite lo que tienen y se les den a los pobres. Perdón, la riqueza desde el punto de vista del capitalismo liberal es producida a través del enriquecimiento por trabajo, es decir, porque tú tienes el control de medios y modos de producción, generas riqueza y ese excedente de capital llamado riqueza te permite invertir en trabajadores y te permite invertir en infraestructura y en estructura y eso es lo que permite que el capital funcione o que el capitalismo funcione y hasta ahorita no existe otra forma de mercado y de producción que permita otra manera en la que subsistan las economías, porque el socialismo pues no funciona por precisamente el concepto de riqueza. Si no produces riqueza, no hay circulación de capital fluctuante y si no hay producción de capital fluctuante, ¿cómo vas a emplear a las personas que no tienen trabajo? ¿Y cómo vas a dar un sueldo digno si no generas riqueza? O sea, es una como cadena, ¿no? En ese sentido, la idea del Estado, sea el que sea, es un peligro en sí mismo. Voy a explicar por qué. Cuando tú permites que otra persona y otra institución y otra autoridad eduque, forme, enseñe, administre, distribuya lo que tú tienes que decir, pensar, ser y hacer y creer, entonces ya hay un peligro y están violentando la soberanía tanto del individuo, hoy tan mentada y tan manoseada y tan estúpidamente abaratada, en solamente una cuestión que tiene que ver con disforias, nada más, es lo único que les importa, que tú seas disfórico es lo único que quieren, cuando tendríamos que pensar más allá de esto. El, el problema es que cuando otros te dicen lo que tienes que decir, ser, hacer y pensar, entonces tú dejas de hacer, decir, ser y pensar. Y entonces por lo tanto solamente te vuelves un parásito de lo que el otro te dice que digas, pienses y hables. Es decir, voy al ejemplo de los internets, perdón, de las redes sociales. Las redes sociales hoy tienen un 2 o 3% de productores de contenido. Todo lo demás son consumidores de contenido. La famosa libertad de prensa y de voz y demás, que antes se decía, bueno, lo único que puedo hacer es entonces leer lo que otros producen, lo que otros leen. Pues hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Tú ves a la gente en el transporte público, que es lo que a mí me toca ver, o en las vecindades, que es lo que a mí me toca ver, que lo único que van haciendo es consumiendo contenido y además de la peor calidad, ¿no? O sea, estás viendo videitos cortos de este canal chino que se llama TikTok, estás viendo videitos cortos de Facebook, estás viendo videitos cortos de Feel, que ahora se llama esa cosa Feel, o Reel, no sé cómo, en Instagram.
O sea, estás subiendo cositas así, ¿no? Ya no te digo todo lo que hay en pornografía no explícita o no licitada por el Estado, como es la otra pornografía, ¿no? Porque esto también es pornográfico, ¿no? O sea, tú escuchas las canciones, tú escuchas las palabras, tú escuchas los mensajes y tú dices, pues esto es pornográfico, ¿no? Pero la gente es lo que hace, está consumiendo contenido de y no está produciendo contenido, porque además no tiene que producir. Y si lo que tiene que producir, pues es obviamente que la plumita baile, que el perrito baile, que alguien se caiga de una banca, que tú estés vomitando en una fiesta, que tú te caigas de una mesa, que tú estés tomado y te caigas, que tú cantes una canción pornográfica de reggaetón y salgas bailando sensualmente, que estés enseñando alguna parte de tu cuerpo en una relación sexual explícita, etcétera, 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 ¿no? Y a eso le llamamos contenido. Ahí también hay un riesgo, porque el que te está dando el contenido y el que te está administrando el contenido es alguien de afuera y no eres tú el que lo está construyendo, diseñando y produciendo. Pero voy a lo peor. Hoy desgraciadamente no nos interesa hacer eso. ¿Cuál sería la solución? Porque siempre creo que dejo en los videos esta imagen de dejo la llaga, pero no digo qué hacer. No, quisiera decir qué hacer. ¿Y cuál habría sido o cuál era el principio de todo esto? El principio de todo esto se llamaba familia. La familia era la que tenía el compromiso de educar, la familia era la que tenía el compromiso del trabajo, del emplear, por decirlo de alguna manera, del adiestrar, por decirlo de alguna manera, del capacitar, por decirlo de alguna manera, del hacer funcionales a los seres humanos sociales para que pudieran integrarse a una sociedad funcional. ¿Qué significa esto? Bueno, que si jalas un poquito la historia al capitalismo, al principio del capitalismo, pues eran villas o eran burgos donde se hacían trabajos artesanales y en donde no se habían logrado integrar o no habían querido integrarse a los feudos. Por lo tanto, ellos no estaban en el reino, pero sin embargo eran proveedores del reino. Por ejemplo, trabajaban talabartería, trabajaban joyería, trabajaban herrería, trabajaban, etcétera, 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 y proveían de los servicios y pagaban sus impuestos y se acababa el asunto, ¿no? A esos les llamaban también los paganos o los villanos, ¿no? Pero, entonces en ese sentido el padre de familia pues era el que hacía el trabajo fabril, otra el trabajo en el taller, el padre de familia enseñaba a los hijos a hacer el trabajo fabril, si alguien se casaba con alguna hija, pues él le enseñaba a los que se hacían sus yernos, cómo se hacía el trabajo fabril y cómo se tenía que aprender el trabajo fabril. La mujer era la que vivía los valores en el hogar, la mujer era la que mantenía la fe y la espiritualidad en el hogar. La mujer enseñaba a las mujeres a ser mujeres, la mujer le enseñaba el valor de la maternidad, de la familia, del respeto al marido, del respeto a las relaciones con los hijos, el respeto a la autoridad del padre sobre los hijos. Este, la mujer era también trabajadora porque ella también hacía labores es decir, de transformación de la naturaleza. Ellas hacían costuras, ellas hacían la transformación de los granos, entre otras cosas, ¿no? Además de, insisto, la administración del hogar, la atención psicológica de los hijos, el atenuamiento emocional del impacto de las leyes del padre, entre otras cosas, ¿no? La misma familia era la que te enseñaba de dónde venías, es decir, te daba, te enseñaba historia, te enseñaba patria, te enseñaba origen. El padre era el que enseñaba la fe, la religión. No tenías necesidad de todas las instituciones que ahora hay para que fueras educado. El padre transmitía los valores, el padre, lo único que, o sea, cuando tú salías al mundo, lo que tú hacías era reflejar lo que estabas viviendo en la casa, ¿no? Si bien es cierto, la escuela nace con una emergencia eh, cristiana, que finalmente nace en el cristianismo Pestalozzi, Suiza, 1535, si gustas revisar historia, él crea la primera escuela y con la idea de que niños y niñas aprendan a leer y escribir, porque por desgracia el medievo trajo como consecuencia o la época oscura Pox Tenebras Lux, la época oscura, fue la que trajo como consecuencia el analfabetismo social. ¿Por qué? Porque
La Iglesia Católica Romana, instituida por Constantino, había prohibido que se leyera y se entendiese la Biblia, ni las predicaciones, ni nada de esto en otro idioma que no fuera el latín. De hecho, por eso se publica un libro que se llama la Vulgata Latina, que es una mala traducción que se hace de los libros en griego, arameo y hebreo, que eran las traducciones originales. No se respetan, de hecho, ni la Septuaginta, que la Septuaginta es una traducción del griego como unificadora de las otras dos lenguas que no se conocían en ese tiempo, porque el cristianismo, precisamente su impacto es cuando Roma está como imperio y la lengua que Roma adopta como lengua casi universal es el griego. Y entonces se decían las cosas en griego, no en latín. Constantino es el que cambia la idea y la vuelve en latín, ¿no? Pero cuando salimos del oscurantismo, que también así se le conoce a la época medieval, ¿por qué? Porque los monjes tenían que hacer sus estudios de biología, de anatomía, de astronomía, de física, de química, escondidos en algún lugar donde no los matasen, porque cualquier estudio que hiciesen era penado con la muerte, ¿no? Con la hoguera. Entonces había un 80% de población sin estudios en su lengua original ni en su lengua ni en latín, ¿no? Es decir, al medievo no le interesaba que hubiera una sociedad culta o letrada, ¿no? Cosa que sí quiso el cristianismo. El cristianismo decía, bueno, ok, vamos a traducir la Biblia a los diferentes lenguajes, vamos a imprimirla, Gutenberg, vamos a imprimirla, pero ¿cómo la van a entender si no la sabe leer? Entonces necesitamos alfabetizar en cada pueblo y en cada lugar y en cada zona para que la gente aprenda a leer y escribir y lea su Biblia. Y ya de ahí los podemos brincar a otras cosas, es decir, que aprendan derecho teológico, física, química, biología, anatomía y demás, para que lean todo lo que Dios ha hecho en este universo y que puedan entender, uno, que la causa primera es Dios, pero que Él dejó huella de eso que Él creó con una inteligencia tal que ellos pues también la conozcan, ¿no? Y entonces, pues no había calificaciones, no había otra cosa que primero hablar de Dios, leer a Dios, entender a Dios y después venía lo demás, ¿no? No había esta idea de las competencias ni nada de este tipo de cosas, ¿no? No había este otro modelo ideológico porque no había otra idea que solamente que aprendieras de Dios. En el protestantismo, entonces aparece la escuela, pero se pervierte en el liberalismo económico, porque entonces la escuela se adopta como el discurso que va a ser apologética del Estado. Y países como México somos consecuencia de esa idea, por ejemplo, ¿no? O sea, México es un país que como no fue impactado por el cristianismo, pero sí por el liberalismo económico, nosotros tenemos una educación hegemónica por parte del Estado que se llama Secretaría de Educación Pública. Ella decide lo que se lee, lo que se entiende, lo que se escucha, lo que se ve con el famoso libro gratuito, ¿no? Todo el mundo dice, ay, qué bueno, nos dan el libro gratuito. Sí, pero es lo que quiere el Estado que sepas. Por eso ahorita están bloqueados los libros de texto, porque hay un debate ideológico con el proyecto de Obrador y su 4T que quiere dejarla religare en los libros y la oposición le está diciendo que no. Independientemente de la ideología de género, que eso a nadie le está importando, que están dejando niños disfóricos y niños con, con precocidad sexual y demás. No, o sea, ahorita están preocupados más porque la gente no crea en Obrador y en todo su proyecto, como lo hizo el cardenismo con su intento de socialismo trotskista, como lo hizo, bueno, no fue trotskista, fue socialismo stalinista, pero híbrido con el Estado capitalista. Y finalmente, eh, entonces hay un grupo de ideólogos y de intelectuales orgánicos, diría Gramsci, que son los que producen las ideas y que te dicen lo que tienes que oír, leer, entender y aprender, y no puedes aprender otra cosa. ¿Qué pasa? Que entonces no hay freno, porque además los padres de familia asumen que la responsabilidad del que te enseña es de la escuela, la que te debe dar valores, enseñarte higiene, etcétera, 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 ¿no? Incluso enseñarte qué es persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú haces eso, y bueno, si tú eres padre cristiano, que ojalá exista,
pues no, obviamente tú le tienes que dar homeschool a tus hijos, porque si no les das homeschool a tus hijos, en la escuela les van a decir que son changos sin colas, que no son hembra o varón, o hombre y mujer, sino que son cualquier persona que ellos decidan ser, que está bien que anden cargando condones y que empiecen a experimentar con su cuerpo, diría un vecino, que vean de esas películas y que se la empiecen porque si no van a terminar con esas mujeres. Palabras más, palabras menos, que no voy a repetir de manera textual, pero más o menos esa es la idea, ¿no? El que tenga entendimiento que lo entienda. Y entonces cosas como esas absurdeces de enseñarles a usar pastillas anticonceptivas, hacer uso de condones, decirles que tienen que explorarse su cuerpo, que tienen que saber cómo, cuándo, por qué y dónde, entre otras cosas, es pues arrojarlos a la basura, ¿no? Y luego viene y te remata el YouTube, y te remata Netflix, y te remata la televisión, y te remata, ¿no? Y hoy los padres pues no están atendiendo a los hijos. Hoy la custodia de los hijos es el Estado o la abuela o alguien más. Entonces, ¿quién es el freno o quién tendría que ser el freno? ¿Quién tendría que ser el que tendría que evitar todo esto? La familia. Tener padres con una responsabilidad moral, ideológica, axiológica, ontológica y política de formar ciudadanos conforme a los valores, en mi caso cristianos. En tu caso no sé, pero por lo menos apegados a lo que decía el primer humanismo, que fue mucho más cercano al cristianismo que este neoliberalismo o esta idea del progresismo ideológico que hay en el mundo. ¿Qué dice este progresismo en el mundo? Bueno, pues ya te lo he dicho en otros espacios. Que seas una persona disfórica, agarrada de tus sentimientos y tus emociones, que van a haber leyes que van a respetar y representar esas emociones y sentimientos, y que si tu familia o alguien en algún espacio laboral o en algún espacio académico no te permite que te desarrolles así, pues hay leyes que te van a defender y instituciones que te van a apoyar y que te van a permitir que seas una persona que atienda a sus emociones y a sus sentimientos y a su idea que tenga en la cabeza de lo que él es o lo que él quiere hacer consigo mismo, no importando a quién te lleves entre los pies. Entonces, que sería un poquito así agrosa lo que estaría pasando. Y como ya no hay ese freno, porque ya no hay familia, pues entonces ahí está el peligro, ¿no? Sería interesante que si dejo una propuesta, bueno, sea esa, ¿no? Que regresemos a ser familia y que volvamos a recuperar la idea de aprender de los padres y los padres que aprendan a ser padres, ¿no? O sea, que aprendas qué significa ser con un hijo, un padre, ¿no? Lo que diría la Biblia, que son tu carne y son tu sangre y que necesitan de ti y no de tu negligencia y tu indiferencia y tu egoísmo y tu torpeza y tu violencia, tu descuido. Pues espero que te sea útil y luz y sal.